Hola a todos. Hoy vamos a grabar la clase relacionada con paradigmas en investigación. Para recordar la clase anterior, eh, el concepto de paradigmas hace referencia a conjunto de ideas, creencias, argumentos que se construyen de forma de explicar la realidad que vivimos. Los paradigmas no son únicos ni universales, dependen de la forma en que cada persona lo va a ir construyendo. Cuando investigamos, sobre todo ustedes cuando empiezan ahora a iniciar su proyecto de primera investigación, intentamos explicar una realidad. Por eso debemos definir el paradigma de investigación que nos va a guiar en esta área de investigación. El paradigma tiene una relación directa con el área de conocimiento con el que se desea investigar. Dentro de este proceso de investigación, los paradigmas nos sirven o construyen la forma de que se va a abordar la explicación de un problema de investigación, nos van a orientar las distintas problemáticas, fenómenos, a analizar o desentramar, nos van a determinar lo que debe preguntarse y cómo llegar a responder cada una de esas preguntas que nos hemos cuestionado al inicio de la investigación, nos fija la forma en que se relaciona el investigador con el objeto de investigación, establece las claves para interpretar, analizar los resultados de lo investigado y por último, orientar la manera en que se van a presentar los resultados. Vamos a hablar puntualmente de tres paradigmas en investigación a lo largo de esta asignatura. El primero, denominado paradigma positivista, nos brinda una distinción entre quien investiga como sujeto neutral y la realidad que aborda y cómo se asume la misma y que está ajena a las influencias que puede someterse el sujeto de investigación. Este modelo de conocimiento se va a basar principalmente en las siguientes ideas. Va a existir una realidad que puede ser explicable mediante la aplicación del método científico, el cual se va a centrar en la comprobación de la aseveración o hipótesis. Va a tener en cuenta todas las cuestiones que van a ser eventos, fenómenos medibles, cuantificables y comprobables. El método de investigación y sus resultados son transferibles a otros objetos de investigación. ¿Qué decimos acá? Pueden ser la metodología que se aplica a distintos tipos de comunidades, distintos tiempos temporoespacialmente ubicados, distintas geografías o regiones. Lo que se investiga es considerado como un objeto independiente de cada una de sus características y el cual puede ser manipulado para comprobar o no las hipótesis. El investigador es objetivo y por lo tanto se puede separar objetivamente de lo que investiga. Por último, aquello que no se pueda comprobar mediante el método científico no existe como conocimiento objetivo. Las ciencias naturales, las ciencias sociales desarrollan este tipo de investigaciones bajo este paradigma, utilizando metodologías cuantitativas en la investigación. Desde la mirada positivista, desde la ontología, vamos a tener en cuenta que existe un mundo real y palpable o tangible que está activado por términos naturales. Desde el punto de vista epistemológico, el investigador es independiente de los sujetos de investigación y el investigador no influye en los resultados. Y desde el punto de vista metodológico, los controles son estrictos bajo este contexto y el enfoque es netamente cuantitativo. El paradigma interpretativo, constructivista o fenomenológico
toma como punto de partida la idea de la dificultad que tiene el investigador para comprender la realidad social desde las lógicas cuantitativas, razón por la que este paradigma se fundamenta en las subjetividades y da inicio a la comprensión del mundo desde la apropiación que de él hace cada uno de los sujetos de investigación. Se reconoce en la configuración de las subjetividades la influencia de los aspectos históricos, culturales y sociales de la población. La lógica interpretativa da una mirada a dos corrientes filosóficas que fundamentan su método para acceder a los conocimientos: la hermenéutica y la fenomenología. La hermenéutica se apoya en la dialéctica, en la construcción del discurso para la comprensión y confrontación de aquellos fenómenos que transcurren en el mundo. Utilizan un juicio reflexivo, plantean el acceso al conocimiento a través del estudio de las construcciones discursivas de un sujeto de investigación, de una ciencia, de una cultura, con el propósito de comprender su significado, a lo cual le da sentido al objeto de investigación. La fenomenología, por su parte, enfatiza en el ser y la conciencia, no descarta la experiencia sensorial que resulta de las vivencias, la interacción de la participación en y con el objeto de estudio. En este punto, la fenomenología se basa en las percepciones del sujeto de investigación. Desde la mirada ontológica vamos a tener en cuenta en este tipo de paradigma que la realidad es múltiple y subjetiva, que está construida por cada individuo que es sujeto de investigación. Desde el punto de vista epistemológico, el investigador va a interactuar con los investigados y los resultados son la creación de ese proceso interactivo. Desde el punto de vista metodológico, la interpretación es emergente y está basada en las experiencias de los participantes o sujetos de investigación, y el enfoque es netamente cualitativo. El paradigma social crítico sienta su base en la teoría crítica del conocimiento que posiciona la reflexión y la emancipación social como respuesta de las hegemonías y las formas de dominio, y hace de la conciencia y el medio para lograr las reivindicaciones frente a la justicia social y el alcance del bien común. Describe la importancia de generar acciones que van a contribuir a la transformación y a la emancipación del sujeto, con miras a romper ataduras que nos van a impedir reflexionar sobre el mundo y actuar de manera consciente en él. De este modo, a modo síntesis, un paradigma sociocrítico, social crítico, parte de una concepción social, científica, holística, pluralista e igualitaria. Se distinguen tres formas básicas de abordar la investigación en este tipo de paradigma: investigación-acción, la investigación colaborativa y la investigación participativa, en donde el eje central tiene que ver con la dinámica en la transformación durante el transcurso del proceso de investigar. Se enmarca dentro del paradigma cualitativo y se fundamenta en la acción, la práctica y el cambio. El enfoque metodológico ustedes lo van a encontrar desde un abordaje cualitativo, cuantitativo o inclusive los dos juntos. De este modo, en este cuadro ustedes van a ver que existen distintos tipos de miradas que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una investigación en este tipo de discurso paradigmático en la investigación. Por ejemplo, el objetivo en el paradigma positivista es la búsqueda de los hechos, las causas de los fenómenos sociales, los estados subjetivos de los individuos no son
considerados en esta mirada. Desde el punto de vista constructivista, la comprensión de la conducta humana desde el propio marco de referencia de quien actúa. Y por último, el paradigma social crítico tiene por objetivo dar respuestas a las preguntas de la investigación, considerando el propósito del estudio y los recursos de los que se dispone. La metodología, para hacer una síntesis, en el positivista acuérdense que es de tipo cuantitativa, en donde las mediciones y los controles son el eje central de este tipo de paradigma. En el paradigma constructivista, el método cualitativo se basa en la observación naturalista sin control. Y desde el punto de vista del paradigma social crítico, tenemos abordajes de tipo cuantitativo, cualitativo o ambos. Acuérdense que las características de la información que se va a obtener de este tipo de investigaciones en el positivista son medibles, cuantificables, fiables, los datos son sólidos y repetibles bajo esta metodología en otros tipos de poblaciones, en otros momentos, temporoespacialmente o en otras geografías. En el paradigma constructivista, la metodología es cualitativa, basada en datos válidos, reales, ricos y profundos. Y por último, en el social crítico vamos a tener datos fiables y válidos. Por último, para tener en cuenta cuál es el tipo de conocimiento que vamos a obtener de cada uno de estos paradigmas, en el positivista, las verdades son universales, externas y ajenas al sujeto, van a describir, explicar, controlar y predecir, y va a generar hechos y fenómenos educativos. En el interpretativo, el tipo de conocimiento es participativo y de construcción colectiva, con carácter dinámico. Va a interpretar y comprender la información que se obtenga y va a generar conductas, valores, hábitos y costumbres. Por último, en sociocrítico, el tipo de conocimiento va a ser liberador y de empoderamiento social. Se va a abordar a partir de la mejora, la innovación, la transformación, y es netamente positivista, optimiza la información que se obtiene y va a generar práctica educativa en el aula, acción y participación. Y esta era la pregunta que ustedes deberían responder al final de la clase, a modo de repaso. ¿Qué paradigmas ustedes consideran que se acercaría al modo de cada uno de ustedes de ver la realidad?